morning, everybody. Buenos días a todos. Mr. Governor, what a pleasure to have. Un gran placer, señor gobernador, tenerle aquí esta mañana. Es una muy buena forma de empezar este día de domingo. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Es en esta sesión de preguntas y respuestas y me alegra ver que hay tantas personas que están ya tan despiertas a esta hora. Y bueno, pues estoy seguro de que a algunos de vosotros ha costado un poquito venir hasta aquí, ¿no? Algunas personas que simplemente... ¿Cuántos de vosotros habéis entrenado ya hoy? Levantad la mano. Bueno, no está mal, algunos. Well, first we have to ask you what type of an exercise did you do? La primera pregunta sería ¿qué tipo de ejercicio habéis hecho? ¿Habéis hecho pesas? After wake up. Después de levantarse, lógicamente, y de despejarse un poco. Estamos aquí para disfrutar de una hora maravillosa de preguntas al señor gobernador y tenemos con nosotros algunas preguntas por parte de los medios de comunicación, también de algunos de los fans, y al final de la sesión vamos a abrir el micrófono a todas las personas aquí presentes para que hagan preguntas de tipo más general, quizá. Y bueno, yo voy a tener el honor de hacer la entrevista al señor Schwarzenegger. So you do the translating also? Yeah. ¿Va a hacer usted también la traducción? Perfect. Well, the first question here is La primera pregunta sería... coming from me, my curiosity. Bueno, es una pregunta que me gustaría hacerle yo directamente. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó la palabra bodybuilding, culturismo, en su vida? ¿Y ¿cuándo fue la primera vez que se interesó por este deporte? Se sintió interesado por el deporte. Well, the first time I heard about bodybuilding was probably when I was Bueno, la primera vez que escuché esa palabra tendría unos 12 o 13 años y en esa época vivíamos cerca de un lago en Austria, en el Tirol, y en verano había muchísimos deportistas que venían a la zona. Muchos de ellos hacían diferentes ejercicios de levantamiento de pesas, culturismo, y todos tenían algo en común, es que todos trabajaban con pesos, todos tenían unos cuerpos muy definidos, muy bien definidos, muy musculados, algunos de ellos, y parecían atletas griegos, ¿no? Con el típico cuerpo de atleta griego clásico, y me impresionó mucho, recuerdo. Sintió que existía el fisicoculturismo. Él nació en Graz, en la Tirolia, en Austria, en el lago. Veía continuamente a luchadores, fisicoculturistas, remeros, personas que le llamaban la atención por sus grandes espaldas, por su forma en V, similares a héroes mitológicos griegos, y ahí comenzó su interés. So at that moment in the lake, you feel, I wish to do this. How did that come, and when you stepped the first time in a gym? Well, it was I was very fortunate because I was included in that group of men. These were men between the age of 16 and maybe 25 or so. And como he dicho, después de ver estas personas que se acercaban a la zona donde yo vivía, utilizaban para ejercitarse incluso en exteriores, los árboles, levantaban todo tipo de peso y me fascinaba mucho simplemente verles. Y luego empecé a entrar con ellos en estas actividades, incluido lo que hacían es que traían su propia comida, sus propios alimentos, los cocinaban y hacían una pequeña fogata, y cuando se apagaba ponían la carne bueno, pues a modo de barbacoa. Y para mí era una forma de vida un poco como de gladiador, ¿no? Bebían vino, bebían agua y comían carne hecha a la brasa. Y creo que es como se hacía en esa época, ¿no? De los gladiadores. La pregunta a continuación fue, ¿cuál fue su primer gimnasio? Pues el primer gimnasio fue en la naturaleza. Enseguida ese grupo de atletas le admitió, le incorporó con esa generosidad típica que hay en el mundo del deporte. Ellos hacían
fondos, dominadas, ejercicios con pesas, aeróbicos, y él comenzó progresivamente a hacer ese ejercicio. Gracias. So we don't need translation. One less job for me this morning, Mr. Governor. So we can go ahead straight. We have simultaneous translation. So my next question, very good. Thank you. You can see that I am very good as well on this, but I doesn't try to compete with the professional. Thank you to them. Then you start with the exercise. Bien, a continuación entonces empiezas con esos ejercicios en la naturaleza, en exteriores, y cuando llega el invierno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Comenzaste en un gimnasio tradicional? Sí, a la edad de 12 o 13 años, en invierno, yo seguí con esa misma rutina. Pero cuando llegó el otoño, pues lógicamente ya no podía continuar, ¿no? Durante el invierno, el otoño y el invierno quería que llegara el verano para continuar con esos ejercicios en exteriores que eran tan inspiradores. Luego, bueno, fueron pasando los años y cuando tenía 15 años decidí que iba a hacer lo mismo que ellos y que lo iba a hacer durante todo el año. Me apunté a un club, a una asociación de halterofilia. En ese momento todo estaba unido, el powerlifting, el bodybuilding, que también hacías algunos ejercicios. Y el weightlifting. Sí, es algo muy interesante porque es verdad que antes bodybuilding y weightlifting estaban muy conectados y estoy seguro que recordarás las imágenes de los primeros Juegos Olímpicos modernos en las que los competidores tenían las medallas y posaban realmente como culturistas, ¿no? Y realmente eran personas que habían competido en halterofilia. Sí, efectivamente, había una conexión directa entre el culturismo y la halterofilia, excepto en que en esa época la mayoría del tiempo era la Federación de Halterofilia la que organizaba los campeonatos. En América era la Federación, la AAU, la Federación Nacional. También a nivel internacional ocurría lo mismo. Recuerdo que había unos amigos míos, cuando tenía 14 años, me llevaron a Viena, esto es en el 61, y en Viena se celebró el Campeonato Internacional de Halterofilia. Y bueno, pues los competidores trabajaban, había un competidor japonés, pero vivía en California, Sacramento, Tommy Kono, ganó la competición internacional de halterofilia. Pero el siguiente día, recuerdo que era un domingo, era la competición de Mr. Universo. Y todos estos deportistas especializados que hacían halterofilia, que tenían esos cuerpos magníficos, también competían en esta competición internacional de Mr. Universo. Y Tommy Kono, que era un competidor en halterofilia, también ganó esta competición de Mr. Universo. Entonces estaba todo muy, digamos, junto, no estaba tan separado como ahora y podía ser un atleta muy completo. Podías trabajar en culturismo, en halterofilia y también en otras competiciones puramente, vamos a decir, que no eran tan de deporte, sino de imagen. Entonces había personas que eran muy completas, tenían una personalidad excelente, sabían posar muy bien, también eran por supuesto excelentes deportistas y atletas, y tenían, era algo que me impresionaba mucho. Esto que vi en el 61 me impresionó tanto que el siguiente año, en el 62, empecé a competir en halterofilia, también en powerlifting, también empecé a desarrollar diferentes ejercicios. Y en esa época tenía unos 18 años cuando comencé a competir y a ganar campeonatos de halterofilia, de culturismo y también de imagen. ¿Cuándo fue el primer campeonato en el que participaste? La primera vez que trabajaste y como culturista. La primera competición fue en Mr. Stereo, en un estado, era a nivel estatal de Austria.
y quedé en cuarto lugar en esta competición. Tenía unos 16 años, recuerdo. Fue un año después de comenzar a entrenar y era muy pequeño, estaba súper delgado y la verdad es que ahora no sé ni cómo tuve el valor, el arrojo de competir en ese momento, pero bueno, después vino la competición de Mr. Austria y después la competición Mr. Hércules y quedé en tercer lugar en ambas y fui progresando poquito a poco y cuando llegué a los 18 años estaba en el ejército en Austria. Recuerdo que un mes después de entrar en el ejército empecé a hacer algunos ejercicios de entrenamiento básicos porque había una competición a nivel europeo en categoría senior y junior. Era de menos y de más de 18 años. Y bueno, pues fui también a competir y fui con la idea de quedar entre los primeros tres y gané la competición. Para mí fue un momento decisivo porque sentí por primera vez en mi vida que esta locura y estos sueños que tenía de poder llegar a ser Mr. Universo y Mr. Olympia y ser el mejor culturista del mundo, que podía ser cierto y que podía cumplirse. Entonces, repito que tendría unos 18 años cuando participé en la competición de Mr. Europe y quedé en primer lugar, gané a todos los europeos. Entonces pensé que estaba haciendo algo bueno, algo especial y que podía llegar lejos, y esto fue muy motivador, sin duda. Todos mis compañeros, mi familia celebró mi victoria porque bueno, pues volví a casa, estaban muy orgullosos, y también en el ejército, desde el ejército siempre me apoyaron la carrera que yo quería realizar en el mundo del culturismo, de la halterofilia, y fue una gran victoria para mí, lo recuerdo con mucho cariño. Es indudable que hoy en día eres una de las personas más reconocidas, más famosas del mundo. Todo el mundo te conoce por tus películas, por tu carrera, estás en todas las revistas, en todos los periódicos, pero ¿cuándo fue la primera vez que te viste en una revista, por ejemplo? ¿Y qué revista era? Bueno, la primera fotografía que fue publicada en una revista la tomó este señor de aquí que está sentado. Es una persona que este año hemos cumplido 50 años que nos conocemos, porque fue en la competición europea, y me gustaría que se levantara para que todo el mundo le pueda ver. So Albert happens to be sigue siendo un niño. En esa época era un jovenzuelo que escribía, era reportero para una revista de deportes, y en ese momento estaba en Stuttgart y bueno, pues hizo fotografías del evento, y recuerdo que la primera fotografía que vi en una revista en la que yo salía era una fotografía de un grupo. Estábamos los tres, los que habíamos quedado en primero, segundo y tercer lugar en esta competición de Mr. Europe Junior. Y lo siguiente que recuerdo es que antes de dejar el ejército vi una revista que se llamaba Sports Review y salía yo en la portada. Imaginaos, yo en esa época tenía 18 años y ya estaba ahí, bueno, pues en la portada, en la primera página de una revista, y fue la experiencia más fantástica que tuve en ese momento. Porque en esa época, o hasta entonces, yo admiraba a las personas que salían en las portadas de ese tipo de revistas, y de repente me vi a mí. Y luego Albert escribió algo así como que yo era el futuro del culturismo, y que en unos años le vais a ver por todas partes. Exactly. He called it the Schwarzenegger era. Habló de la era Schwarzenegger. Exactly. So that to me was kind of like to see it actually written, el verlo escrito, el ver materializado, ver puesto por escrito lo que era mi sueño en esa época. Pero no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de otra persona. Fue otra cosa que fue, desde luego, también muy motivadora.
Y recuerdo que cuando estaba en el ejército todavía les enseñé la revista a todo el mundo, a los oficiales, a mis superiores, porque yo entré en el ejército para estar 3 años, porque quería ser conductor de tanques. Y cuando quieres hacer algo así tienes que estar comprometido 3 años. Si quieres ser piloto tienes que hacerlo durante 12 años, porque toda la formación, la educación, imaginaos, dura una serie de años, ¿no? Y tienes que comprometerte a largo plazo. Pero en ese momento, después de ganar esta competición que he dicho, me vino una oferta para ir a Alemania, de Austria a Alemania, para seguir compitiendo. Y lo único que quería hacer era entrar en esta competición, en este gimnasio especial, porque entonces sabía que iba a poder entrenar 12 horas al día, porque iba a estar en el gimnasio, iba a estar viviendo prácticamente en el gimnasio, entre máquinas, entre pesas, y no podía dejar el ejército. Entonces tenía que hacer una labor de lobbying. Tuve que camelarme de alguna forma a mis superiores, decir que bueno, pues que tenía mucho futuro, que quería también convertirme en entrenador. Y por cierto, tuve muchísimos accidentes con los tanques que conducía. Se me daba fatal. Entonces estaban esperando, no sabían cómo deshacerse de mí. Entonces cuando les dije que tenía otra idea, otro plan en mente y que me tenía que ir a Alemania y demás, la verdad es que los oficiales, los superiores me dijeron, además era muy buen amigo, este oficial concretamente era muy buen amigo de mi padre. Estuvieron en la Segunda Guerra Mundial juntos y me dijeron, bueno, ya he hablado con tu padre, Schwarzenegger, le he dicho que es fantástico y me gustaría que se fuera, ¿no? Que les gustaría que me fuera y que hiciera carrera en el mundo del deporte y que llegara lo más lejos posible para que no volviera a acercarme a un tanque. Jamás. Por eso fue el motivo por el que me dejaron irme tranquilamente. Sí, todos agradecemos que esto fuera así. En ese momento te diste cuenta, por lo tanto, que tu futuro estaba en el culturismo. Pensaste, decidiste dedicarte a ello como entrenador, pero ¿cuándo te diste cuenta que podías ser un campeón y que podías ganarte la vida con el culturismo? No solamente como una pasión, sino hacer de eso tu forma de vida. Yo no creo que pensara mucho en cómo iba a ser mi vida o el futuro en ese momento. Lo único que pensaba cuando tenía 18, 19, 20 años era cómo podía seguir entrenando durante todo el día, cómo podía adelantar y aprender todas las técnicas lo antes posible, cómo podía aprender todo lo posible sobre nutrición, sobre la psicología del culturismo, porque me di cuenta rápidamente que hay una diferencia de mentalidad. Si tienes la mentalidad correcta, eso es lo que te hace un ganador, porque hay muchas personas que tienen cuerpos muy parecidos. Ayer, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ver en el Arnold Classic que algunas personas dijeron, sí, por supuesto, Dexter Jackson ha estado fantástico y ha sido el ganador. Y de forma justa, pero también había otros competidores. Roland, por ejemplo, tenía un cuerpo fantástico, pero había personas que decían que no tenía la voluntad de ganar, no tenía esa fuerza, esa garra, no tenía la experiencia o la expresión incluso en la cara de querer ganar. Todos estos son ingredientes de un campeón. Algunos de vosotros podéis estar de acuerdo o no en esto, pero lo importante es que por supuesto, hay una parte física, pero también hay una parte mental que te ayuda a ganar. Y todo es así en la vida, no solamente en el deporte. En la vida en general necesitas poner tu mente también a trabajar. Y yo en ese momento quería aprender muchísimo y solamente me preocupaba por ganar. Es lo único que quería, ganar en todo momento, y estaba muy centrado en ello. Y luego, con el tiempo, cuando me convertí en Mr. Universo, a la edad de 20 años, fui en ese momento el más joven del mundo, y volví a ganarlo de nuevo cuando tenía 21 años, y después volví a ganarlo por tercera vez, un año después, en 2 federaciones diferentes. Una fue en Nueva York y otra en Londres. Y esta ya era mi 4ª vez, y al siguiente año volví a ganarlo por 5ª vez, y luego Mr. Olimpia, y luego Mr. Mundo. Y así es como seguí ganándolo todo. Y luego empecé a pensar
después de haber tenido en el bolsillo 5 Mr. Olympia, empecé a plantearme dónde me iba a dirigir. Y pensé que no iba a poder seguir haciendo competiciones de culturismo toda la vida y tenía ansias de hacer otras cosas diferentes, de abrir una nueva etapa. Y hice lo que hizo Rich Park, por ejemplo. Él era mi ídolo, estaba en las películas de Hércules, fue Mr. Universo 3 veces y yo quería seguir sus pasos, quería entrar en el mundo del cine y por lo tanto mi mentalidad cambió también para no ser solamente un campeón de culturismo, pero también un campeón del cine. Y bueno, lo difícil fue cómo hacerlo, fue de hecho muy difícil en esa época porque los días de competición se habían acabado, también los días de películas en las que salían hombres muy musculosos ya se habían acabado, había pasado esa época y se llevaba más un tipo de actor más pequeño, con un físico mucho más delgado y demás. Pero bueno, yo tenía muy claro que quería ser el protagonista de películas. Estamos hablando de los años 70, no lo olvidéis. En los 70 se llevaba Al Pacino, es un tío bajito, chiquitín. En los 70 teníamos a personas como Dustin Hoffman, ganó el Oscar, es otro canijo. En los 70 estamos hablando de personas como Woody Allen, otro pequeñajo también, ¿no? 80 pounds too big. Bueno, a las que yo doblaba el peso, ¿no? Tenía todo de contra. Me decía, nunca vas a ser un protagonista. No había ninguna mujer que quisiera trabajar conmigo porque iba a parecer pues igual una persona tan pequeña a mi lado que no iban a querer trabajar conmigo. Entonces fue difícil. Criticaron no solamente mi tamaño, mi corpulencia, sino también inmediatamente empezaron a criticar mi acento. Dijeron, nadie en América ha llegado lejos, ha sido una superestrella teniendo ese acento, por ejemplo, que tienes tú. Hice muchos cursos en Italia. Y en todo momento me dijeron que las personas buscaban actores que hablaran como Clint Eastwood o como John Wayne, no tuviera un acento extranjero. Quizás me dijeron, bueno, quizás pueda ser un segundo papel, quizás puedas hacer algo en televisión, algo, bueno, pues como comediante, serías perfecto para algo así. Y me dijeron, ¿y cómo te llamas? Schwarzenegger. Era bastante difícil, la verdad, tenía todo en contra. Me dijeron, deberías cambiarte el nombre. Entonces, todos estos fueron los impedimentos que tuve. Todo el mundo me decía que no iba a ocurrir, que nunca llegaría lejos, que era imposible, pero la verdad es que yo nunca presté atención a todas esas opiniones. Cada vez que me decían que era imposible, yo lo convertía en el siguiente pensamiento. Pensaba, si nadie lo ha hecho antes, es que hay ese vacío ahí. Siempre va a poder haber una persona que lo haga por primera vez. Los récords, por ejemplo, están ahí para batirlos. Y Nelson Mandela, por ejemplo, dijo una frase como que todo parece imposible hasta que alguien lo logra. Entonces me mentalicé de que mi trabajo iba a ser hacer aquello que no habían hecho nunca antes. Empecé a tomar clases de actuación, de arte dramático, di muchas clases para intentar eliminar mi acento austríaco al hablar inglés y bueno, con el tiempo fui entrando poco a poco. Seguí, por supuesto, con los ejercicios físicos, pero me fui preparando más como actor. Empecé a trabajar, me mudé a San Francisco y luego, bueno, pues un día llegó ese contrato para la película Conan, que por cierto filmé aquí en España, en Segovia, en Almería, en muchas diferentes localizaciones de España. Y por fin mi sueño se hizo realidad. Y es cuando comencé a pensar que había algo más que simplemente el culturismo para mí, que tenía muchas otras cosas que podía hacer fuera del gimnasio, que podría, luego, puesto más tarde, llegó también el ala política.
cosas que me gustaba hacer y no siempre movido por el dinero, por ejemplo, ayudar a personas que no han tenido la suerte que he tenido yo, por ejemplo, y bueno, pues mi mente empezó, digamos, de alguna forma a abrirse y a pensar en qué otras cosas podía hacer en la vida. Fantástico. Has influido mucho en el bodybuilding como atleta, ahora como líder, has cambiado el concepto del deporte mismo, luego te convertiste en un actor, también cambiaste el concepto de lo que era una estrella, una superestrella del cine, como acabas de explicar. Y como político todos sabemos también todo lo que has conseguido. Ahora, el Arnold de hoy, imagina que por un momento tienes un tanque que se para junto a ti y ves al Arnold con 18 años que sale de ese tanque militar, que ha ganado esa primera competición con 18 años. ¿Cuál sería tu consejo a ese joven? Bueno, hay algo que tengo claro, y ya lo he mencionado, de hecho. Nunca os quedéis con el no, porque yo creo que en toda mi vida, siempre que le he dicho a las personas lo que quería hacer, siempre he oído cosas como que eso es imposible, estás loco, olvídalo. Incluso mis padres. Muchas veces oímos historias de cómo los padres te apoyan en lo que quieres hacer. Mis padres eran más bien todo lo contrario, me decían que estaba loco. Mi madre estaba de hecho muy preocupada conmigo por lo que yo pretendía hacer, porque tenía fotografías en mi habitación, encima, en las paredes, encima de mi cama, de hombres en pelotas. Así es como lo llamaba ella, hombres en pelotas. Pero bueno, realmente eran fotografías de culturistas y fotografías de boxers y personas que hacían powerlifting y bueno, atletas griegos, personas que me daban esas ganas de ser lo que ellos eran, ¿no? De ser heroico. Y ella, de hecho, llegó a llamar al médico. Llegó el médico a la casa y miró los pósters que tenía en la pared y me dijo, ¿qué le preocupa exactamente? Y mi madre empezó a llorar. Me dijo, todos los amigos de Arnold tienen fotos de mujeres en las paredes de su cuarto. Y Arnold tiene tíos. ¿No cree usted que debería preocuparme, doctor? Y el doctor dijo, no, yo no me preocuparía por eso. Los jóvenes tienen esas etapas, ¿no? Estos periodos en los que están buscando y en los que necesitan un ídolo de quien fijarse, porque son de alguna forma una figura que les inspira. No debe usted preocuparse. Por primera vez mi madre empezó de hecho a apoyarme un poquito, no mucho, pero empezó a apoyar aquello que hacía, pero no les gustaba el hecho de que tenía que entrenar y que, bueno, pues que por ejemplo tomaba el desayuno y empezaba a hacer deporte, empezaba a hacer un montón de flexiones, un montón de fondos, en fin, me veía como un fanático y luego, bueno, pues de ahí me iba al gimnasio, estaba 2 horas, volvía, a veces volvía de noche del gimnasio, entonces no le gustaba mucho mi forma de vida, vamos a decirlo así, pero como he dicho, nunca escuché las opiniones de las personas que me decían que no, que era imposible, y hay algo de lo que aprendí también, que es que cuanto más trabajas, más lejos vas a llegar. No hay atajos para el éxito, tienes que trabajar, trabajar y trabajar. Como Ted Turner, por ejemplo, el creador de la CNN, seguro que conocéis la CNN, él dijo, vete pronto a la cama y levántate pronto, trabaja como nadie y llegarás lejos. Y esto es exactamente la mentalidad que seguí, creo firmemente en el poder del trabajo, en la capacidad de trabajo. Y otra cosa que es muy importante también es que tenemos que ser disciplinados, el hacer algo, incluso cuando nos aburre, seguir haciéndolo. No hay alternativa. Si quieres ser campeón, tienes que entrenar 4 o 5 horas al día y tienes que continuar con esa rutina. Por supuesto, vas a cambiar los ejercicios, vas a cambiar la rutina de ejercicios, pero tienes que continuar con esa forma. Igual que, por ejemplo, si quieres ser un doctor, pues tienes que ir a clases, a la facultad todos los días, tienes que escuchar las clases, tienes que trabajar en casa, tienes que hacerlo, mantener esta rutina durante años y por supuesto que es necesario tener esa capacidad de trabajo y que es necesario hacer un esfuerzo.
La suerte es que yo tenía esa capacidad, esa disciplina. Y también otra cosa importante es tener una visión muy clara. Si no tienes un objetivo en mente, si no sabes dónde vas, no vas a llegar a ninguna parte. Porque los cuerpos que quieren competir en competiciones internacionales no surgen así de la nada. Tienes que trabajártelo. Pero pasa igual con cualquier otra competición internacional, una competición de baloncesto, de tenis, ¿no? Te marcas un objetivo y tienes que ir a por ello. Si no tienes esa visión, no tienes nada. Y por eso siempre digo que puedes tener el mejor avión o el mejor barco del mundo, pero si no tienes un piloto que sepa exactamente, o un capitán de barco que sepa exactamente dónde va, no vas a llegar a ninguna parte. Y lo mismo ocurre con la vida, ¿no? A mí no me gusta ir como una veleta de lado a lado. Me gusta marcarme un objetivo e ir a por ello. Me gusta saber dónde voy. Y lo último que me gustaría mencionar aquí es un poco las reglas del Arnold para alcanzar el éxito. Una de ellas es dar siempre algo. Porque, por supuesto, es un gran esfuerzo el llegar a ser un campeón. Nadie se levanta una mañana y se levanta como campeón. Se oye mucho la frase de que es una persona hecha a sí mismo, ¿no? Esos son tonterías. No existe tal concepto de la persona que se hace a sí misma. Porque, por ejemplo, cuando yo pienso sobre mí mismo, mi experiencia, tuve amigos, tuve entrenadores que me ayudaron, como mi amigo Albert, que ya os he presentado. Tuve compañeros de entrenamiento que me ayudaron, tuve agentes que me ayudaron, directores de cine que me ayudaron. ¿Qué sería sin personas como Jim Cameron, por ejemplo, que dirigió el primer Terminator? ¿Qué sería sin John Milius, que dirigió Conan el Bárbaro? ¿Qué sería yo sin todas estas personas que han tenido un papel tan importante en mi vida? Por lo tanto, yo he sido hecho por cientos y cientos de personas que me han ayudado. Por lo tanto, tengo la responsabilidad para hacer lo mismo con otras personas. Debo ayudar a otras personas a alcanzar el éxito. Tengo la responsabilidad de ir a las escuelas y motivar a los estudiantes y decirles que ellos también pueden ser campeones. Tengo la responsabilidad de llegar a las personas y crear programas de entrenamiento como he hecho en América, en muchas ciudades de Estados Unidos, y ayudar a las personas que no tienen la capacidad que no tienen la ayuda de sus padres porque quizás están trabajando y algunos están en una situación un poco difícil y bueno, pues llevan una vida un poco complicada. Yo he creado programas para que estos chavales tengan supervisión por las tardes, para que hagan sus deberes, para que puedan llevar a cabo sus actividades de deporte, de fitness, porque lo siento como una responsabilidad propia de dar algo, de devolver algo de alguna forma. No pienso en lo bueno que va a ser para mi carrera, para mi cartera. Es algo que haces de forma incondicional y es uno de los motivos por el que decidí presentarme como gobernador de California, incluso sabiendo que iba a perder 20 o 30 mil dólares a la semana por no hacer películas, pero bueno, era una obligación que sentía porque en ese momento el estado de California estaba en una situación bastante mala, estaba muy mal gestionada y yo decidí que tenía que ser gobernador de este estado. No pensé en mí mismo, pensé en el bienestar de las personas, en el estado de California, y es esto lo que estoy diciendo. Quería de alguna forma devolver algo a la comunidad. Hay otros muchos ejemplos de personas y de asociaciones que ayudan a niños que tienen problemas, y cuando yo decidí convertirme en entrenador y en motivador, decidí embarcarme en esta aventura y hacerlo en todo el mundo, porque es importante esta acción, ¿no?, de dar a los demás lo que otros te han dado a ti. Creo que es muy bonito poderse mirar en un espejo y decir qué es lo que has hecho tú, y qué es lo que has hecho tú para mejorar el mundo. O simplemente has hecho cosas para ti mismo, ¿no?, para tu propio interés. Creo que eso sería muy triste porque es un mundo en el que vivimos, en el que todos necesitamos de todos. Y lo importante es saber
que siempre hay alguien que tiene menos suerte que nosotros, alguien que está en una posición peor, alguien que no se puede levantar, que quizá no es intelectualmente fuerte como para defenderse por sí mismo. Si todo esto entra dentro de mis 6 reglas del éxito, una de ellas es, como digo, devolver algo a los demás. No es lo que recibimos, sino lo que damos. Eso es lo importante. Thank you.